Me quedé inmóvil, con las llaves en la mano, sintiendo como el mundo se me derrumbaba bajo los pies. Esa era mi casa, el lugar donde cociné miles de veces para él, donde curé sus fiebres, donde tejí sus recuerdos y borré sus miedos. Pero ahí estaba él, mi propio hijo, parado frente a mí, con la mirada seca, los brazos cruzados y una sentencia fría que me heló el alma: ya no vives aquí. Como si fuera una intrusa. Como si toda una vida de amor y entrega no valiera absolutamente nada. Durante un segundo, pensé que era una broma. Que en cualquier momento soltaría una risa, abriría los brazos y me diría que me amaba. Pero no. Lo decía en serio. Me lo estaba diciendo a mí, su madre. A la mujer que había vendido su anillo de bodas para pagarle la universidad. A la mujer que, cuando todos se fueron, se quedó. Me observó con una mezcla de vergüenza y decisión, y repitió las palabras que jamás imaginé escuchar de su boca: ya no vives aquí, mamá. No gritó. No lloró. Y quizás eso fue lo que más me dolió. Porque su frialdad me decía que ya lo había pensado, que no fue un arranque del momento, sino una decisión tomada. Calculada. Lo peor fue que, detrás de él, en el umbral de la puerta, estaba su esposa. Ella no dijo nada, pero su sonrisa contenida lo decía todo: lo había conseguido. Me había quitado a mi hijo. Me había arrancado de mi propio hogar. Y nadie, absolutamente nadie hizo nada para detenerlo. Mi bolso cayó al suelo. Ni siquiera recuerdo cómo. Todo era un eco distante, como si yo estuviera viendo una película en cámara lenta donde la protagonista era traicionada por quien más amaba. En mis manos traía comida. Frutas que sabía que a él le encantaban. Una caja con sus galletas favoritas. ¿Quién le cocina galletas a alguien que está a punto de echarla de su vida? Yo lo hice. Porque mi amor no tenía límites. Pero su desamor, sí que los tenía. Y eran más fríos que el acero. Recuerdo que respiré hondo. Una parte de mí quería gritar, pedirle que recapacitara, que me mirara como cuando era niño y me decía que yo era su todo. Pero otra parte, una parte herida, agotada, silenciosa, decidió guardar esa dignidad que aún me quedaba. Me agaché, recogí mi bolso del suelo, y mientras lo hacía, una lágrima se deslizó sin permiso por mi mejilla. Fue la única que dejé caer frente a él. Las demás, las lloré sola, más tarde, en la oscuridad de una noche sin techo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Pensé en todas las veces que lo defendí, incluso cuando estuvo equivocado. En todas las veces que callé por él, que postergué mis propios sueños, que renuncié a mí misma para que él pudiera volar más alto. ¿Y ahora? Me devolvía todo con una frase corta, seca, como una bofetada sin manos: ya no vives aquí. Esa frase me golpeó en el alma. No solo estaba siendo echada de una casa, estaba siendo expulsada de su corazón, de su historia, de su vida. Caminé sin rumbo. No sabía a dónde ir. Las calles me parecían desconocidas, aunque las había recorrido 1000 veces. Cada paso era más pesado que el anterior. No solo cargaba mi bolso, cargaba una vida entera de decepciones. Pensaba, ¿en qué momento se me fue de las manos? ¿En qué parte del camino perdí a mi hijo? O peor aún, ¿será que nunca lo tuve realmente, y solo viví una ilusión? Porque el amor de una madre es real. Pero a veces, el amor de los hijos se disuelve con el tiempo. Mientras caminaba, recordé el primer dibujo que me regaló de niño, donde me puso una capa de heroína. Mi mamá es mi supermamá, decía con letras torcidas y colores desbordados. Qué irónico. Ahora, esa misma mujer con capa, dormía en un banco del parque, invisible para el mundo, abandonada por el niño que alguna vez la idealizó. ¿Cómo pasamos de ese amor tan puro, a esta indiferencia tan cruel? ¿Cómo es que el corazón de una madre soporta tantas grietas, y aún así late? Pero algo pasó esa noche. Algo profundo. En medio del dolor, del silencio, del abandono, sentí una llama. No de rencor. No de venganza. Sino de algo más poderoso: dignidad. Me prometí que no iba a suplicar amor. Que no iba a tocar puertas que ya habían sido cerradas con llave. Me prometí que si él había decidido echarme de su casa, yo iba a construir mi propio hogar, aunque fuera desde las ruinas. Porque hay algo que ninguna traición puede destruir: la fuerza de una mujer que ha amado de verdad.
Y fue entonces, justo en ese punto donde el alma se rompe, que tomé la decisión. Una que él jamás vio venir. Porque mientras él creía que me había vencido, que me había silenciado, yo estaba comenzando a escribir el capítulo más poderoso de mi historia. Esa mujer que él dejó en la calle, que él humilló, que él creyó débil, esa mujer resurgiría. Y cuando lo hiciera, no sería para rogarle. Sería para que él entendiera que hay amores que se pierden para siempre. Y que algunas puertas, cuando se cierran, nunca más se vuelven a abrir. Me llamo Elena. Tengo 65 años, y toda mi vida giró en torno a una sola palabra: familia. No fui una mujer de lujos ni de viajes. Fui una mujer de madrugadas, de manos ásperas, de rodillas marcadas por tanto limpiar, de espalda encorvada por el peso de las bolsas del mercado. Fui una de esas mujeres que se levantan antes que el sol y se acuestan cuando ya todos duermen. Una de esas que, aunque el cuerpo le duela, siempre tiene un plato caliente en la mesa y una sonrisa cuando el hijo entra por la puerta. Desde que nació, supe que mi vida ya no era mía. No me pesó. Al contrario, lo viví como un regalo. Él fue mi motor. Mi razón para resistir. Cuando su padre nos dejó, era apenas un bebé. Y ahí, con los pañales en una mano y una carta de abandono en la otra, me prometí que jamás le faltaría nada. Trabajé en 2 casas durante el día, limpiando baños ajenos, y por la noche lavaba ropa en una lavandería para pagar la renta. Nunca hubo fines de semana para mí. Solo responsabilidades y amor. Siempre amor. A veces me preguntaban si no me dolía renunciar a mi juventud, a mis sueños. Y claro que dolía. De joven quería ser maestra. Me gustaban los libros, los niños, enseñar con paciencia. Pero eso quedó guardado en una caja de cartón, junto con mis cuadernos y una bata blanca que nunca usé. Cuando eres madre soltera, los sueños no desaparecen, se aplazan. Y cuando pasan muchos años, simplemente se te olvidan. Pero nunca me quejé. Él era mi vocación. Enseñarle a caminar, a hablar, a no rendirse, era más que suficiente para mí. Nunca le faltó su uniforme limpio. Ni sus útiles completos. Aunque eso significara que yo usara los mismos zapatos gastados durante 5 años. Cada vez que él tenía una excursión, yo fingía estar feliz de quedarme en casa, aunque por dentro quisiera caminar a su lado. Pero su felicidad era mi prioridad. Recuerdo una vez que me enfermé de bronquitis y, aún así, fui a trabajar con fiebre. Todo para no perder el dinero que necesitaba para pagar su inscripción al colegio. Porque para mí, su educación era el único camino a un futuro mejor. Y no todo era sacrificio. También había dulzura. Era un niño tierno, lleno de preguntas. Le gustaba recostarse en mis piernas mientras yo le contaba historias de mi infancia. Me decía que tenía las manos mágicas porque curaba cualquier dolor con solo tocarle la frente. En los días lluviosos, armábamos carpas con sábanas y fingíamos estar en una cabaña perdida en el bosque. Reíamos mucho. Nos abrazábamos mucho. Yo vivía para esos momentos. Me hacían sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Que no necesitaba más. Cuando entró a la adolescencia, como todos los chicos, se volvió un poco más distante. Pero yo siempre encontraba formas de llegar a él. Le dejaba notas en su mochila con frases como, confío en ti o nunca olvides lo valioso que eres. Aprendí a usar la computadora solo para ayudarle con sus tareas. Me quedaba despierta cuando salía, solo para saber que había regresado bien. Me convertí en su sombra silenciosa, en su guardiana invisible. Nunca se lo dije, pero cada vez que cerraba la puerta detrás de él, yo rezaba. Él fue el primero en tener una bicicleta en el barrio. No porque yo pudiera permitírmelo fácilmente, sino porque trabajé 3 meses extras, limpiando oficinas los domingos. Lo hice en secreto. Y cuando se la entregué, su sonrisa fue mi mayor recompensa. Gritó por todo el vecindario, mi mamá es la mejor del mundo. Y yo me lo creí. Me lo repetí muchas veces mientras trapeaba pisos o planchaba camisas ajenas, soy la mejor del mundo, porque él me ama. Y con eso, bastaba. Cada año, para su cumpleaños, preparaba su platillo favorito, aunque no tuviéramos mucho. Hacía una torta casera y ponía globos que reciclaba de fiestas anteriores. El regalo siempre tenía una nota escrita a mano, nunca olvides que fuiste, eres y serás mi razón de vivir. Y él me abrazaba fuerte.
Me decía que, cuando creciera, me iba a comprar una casa solo para mí, llena de flores. Que yo no volvería a trabajar nunca más. Que me iba a cuidar. Que nunca me iba a dejar sola. Por eso cuesta tanto entender qué pasó. Porque cuando uno entrega el alma, espera que al menos la recuerden. No pedía riquezas. Ni siquiera agradecimiento constante. Solo un poco de lealtad. Un poco de amor en retorno. Pero parece que el amor de una madre es como el aire, se siente, pero se da por hecho. Nadie agradece el oxígeno hasta que falta. Y cuando falta, a veces ya es demasiado tarde. Yo di tanto, que me olvidé de dejar algo para mí. Y él, sin quererlo, o quizás queriéndolo mucho, me lo arrebató todo. Hoy, mientras revivo cada recuerdo, no lo hago con rencor. Lo hago para recordarme que fui una buena madre. Que si algún día alguien duda de mi valor, tendré estas memorias como prueba viva de todo lo que sembré. No fui perfecta. Pero fui constante. Fui amorosa. Fui firme. Y, sobre todo, fui valiente. Porque amar a alguien más que a uno mismo, y aún así quedarse de pie cuando ese amor te escupe en la cara, eso sí es valentía. Y yo, soy valiente. Aunque hoy me tiemblen las manos, aunque me duela el pecho, sigo de pie. Los cambios no llegaron de golpe, llegaron como llega el otoño, lentamente, hoja por hoja, hasta que el árbol queda desnudo y no sabe en qué momento perdió su color. Cuando mi hijo conoció a la mujer que sería su esposa, yo sentí alegría. No soy de esas madres que se oponen al amor de sus hijos. Al contrario, recé tantas noches para que él encontrara a alguien que lo amara como él merecía. Al principio, ella era amable. Me llamaba, señora Elena, con una sonrisa educada. Pero con el tiempo, esa sonrisa se volvió más tensa, más fingida. Y la forma en que me miraba, era como si sobrara en mi propia casa. Poco a poco, la cercanía que tenía con mi hijo comenzó a desdibujarse. Ya no venía a sentarse conmigo después del trabajo a contarme su día. Ya no buscaba mi consejo como antes. Empezó a llegar más tarde, con los ojos distraídos, como si lo que lo esperaba en casa no le importara demasiado. Le preguntaba cómo estaba y respondía con monosílabos. Yo lo notaba, claro que lo notaba. Una madre siempre sabe cuando su hijo se está alejando, aunque finja no verlo. Pero me hice la tonta. Porque el amor de madre es así, calla más de lo que debería, por miedo a incomodar. Un día, mientras preparaba su comida favorita, escuché sin querer una conversación entre ellos. Ella le decía, tu mamá está siempre ahí, y nunca tenemos privacidad. Y él, con voz baja, le respondió, lo sé, pero no puedo decirle nada ahora. Dale tiempo. Me quedé paralizada, con la cuchara en el aire y el alma en el suelo. No sabían que yo estaba en la cocina. No sabían que esas palabras me atravesaban como cuchillos invisibles. No sabían, o tal vez sí, y simplemente no les importaba. Esa fue la primera vez que me sentí como una sombra dentro de mi propio hogar. Desde entonces, comencé a moverme en puntillas. Caminaba sin hacer ruido. Me encerraba más tiempo en mi habitación para no estorbar. Incluso bajaba el volumen de la televisión para no molestar. Empecé a sentir que mi presencia era demasiado, que cada gesto mío debía ser reducido, controlado, casi inexistente. Dejé de preparar cenas completas y comencé a comer sola, antes que ellos llegaran. No porque me lo pidieran directamente, sino porque sus gestos, sus miradas y sus silencios gritaban lo que las palabras no se atrevían a decir, tu tiempo aquí está por terminar. Ella empezó a cambiar cosas en la casa sin consultarme. Cambió las cortinas que yo había cosido a mano, tiró las flores secas que guardaba en un florero por su significado, y trajo muebles modernos que parecían más fríos que su actitud. Mi rincón favorito de lectura fue convertido en un espacio para sus velas aromáticas. Mi álbum de fotos fue guardado en una caja, como si mis recuerdos estorbaran. Y mi hijo, solo observaba en silencio. No decía nada. Y ese silencio fue el mayor de todos los gritos. Recuerdo que una vez, mientras ella limpiaba la cocina, dijo en voz alta, aunque claramente dirigida a mí, las personas mayores deberían tener su propio espacio. No es sano vivir con los hijos tanto tiempo. Lo dijo como quien deja caer una bomba con guantes de seda. Y yo solo bajé la mirada, fingiendo no haber escuchado. Porque sí, tenía razón. Era mayor.
Pero eso no me convertía en una carga. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba la casa mientras ellos trabajaban. No pedía nada. Solo amor. Solo respeto. Solo un lugar donde sentirme bienvenida. Cada vez que mi hijo y yo hablábamos, había una barrera invisible. Él sonreía, pero no era la misma sonrisa de antes. Sus abrazos eran rápidos, superficiales. Ya no me preguntaba cómo estaba. Solo decía, ¿todo bien?, como quien hace un trámite. Empezó a llamarme menos por teléfono cuando salía. Ya no compartíamos café por las tardes, ni películas en la sala. Todo se redujo a un hola y un buenas noches mecánico. Y yo empezaba a preguntarme si realmente era parte de esa casa, o solo un fantasma del pasado que aún no sabían cómo sacar. Una noche, mientras limpiaba la cocina, escuché cómo ella le decía a él, tu mamá está muy sola, deberías ayudarla a encontrar un lugar donde pueda estar mejor cuidada. Fue como si mi existencia se resumiera a un problema de logística. Como si fuera un objeto fuera de lugar. No se hablaba de sentimientos. No se hablaba de mi historia, de mis años de entrega. Se hablaba de sacarme, con una voz suave, como quien cambia un mueble de sitio. Y mi hijo solo respondió, sí, tienes razón. Esa noche dormí con el corazón encogido, como una niña asustada en un rincón. Y sin embargo, nunca dije nada. Porque el amor, cuando es real, no se rinde tan fácilmente. Esperé que él recapacitara. Que recordara quién fui. Que me mirara como lo hacía de niño, con ternura, con gratitud. Que defendiera mi lugar, no como obligación, sino como acto de amor. Pero eso nunca llegó. El amor que yo conocí en mi hijo parecía haberse quedado atrapado en algún lugar del pasado. Y la mujer que llegó a su vida, lejos de unirnos, se convirtió en la grieta por donde empezó a desmoronarse todo. A veces me miro al espejo y me pregunto si hice mal en darle tanto. Si mi error fue no enseñarle que quien ama también merece ser amado de vuelta. Pero ya es tarde para cambiar lo que fue. Lo único que queda es lo que viene. Y aunque no lo sabía en ese momento, lo que venía iba a poner a prueba todo lo que yo era, todo lo que había dado, y todo lo que estaba a punto de perder. Porque el día en que me dijo, ya no vives aquí, no solo me echó de su casa. Me echó de su vida. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de tomar la decisión más poderosa de mi existencia. El primer golpe no siempre viene con un grito. A veces, viene con el olvido. Comenzaron a organizar cenas en las que ya no me preguntaban qué quería comer. Planificaban salidas en pareja, escapadas de fin de semana, reuniones con amigos, y yo me enteraba después, al ver las fotos en el celular o al encontrar la casa vacía y silenciosa un sábado por la tarde. No era que me prohibieran estar, era peor, me hacían sentir que simplemente no contaban conmigo. Como si mi opinión ya no fuera relevante. Como si mi voz se hubiera vuelto un susurro que nadie escucha. Una tarde llegué de hacer unas compras y mi llave ya no entraba bien en la cerradura. Intenté girarla 1, 2, 3 veces, hasta que escuché pasos del otro lado. Mi nuera abrió la puerta con una sonrisa contenida y dijo, «Ay, cambiamos la cerradura, fue por seguridad. Se nos olvidó avisarte». Sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Mi hijo estaba detrás de ella, en silencio, mirando hacia otro lado. Nadie me había consultado. Nadie me dio la nueva llave de inmediato. Tuve que esperar afuera, como una visita sin cita previa, en la casa donde había vivido por más de 20 años. Cuando por fin me dieron una copia de la nueva llave, no tenía el mismo diseño que las demás. Era distinta, una genérica, como si fuera temporal. Como si no mereciera una igual. Ese pequeño detalle me atravesó más de lo que debería. Porque no se trataba del metal ni del diseño. Se trataba de lo que simbolizaba, ya no eres parte de esto, solo estás de paso. Y así comencé a sentirme, como una huésped incómoda, de esas que se quedan más tiempo del que deberían, esperando una señal para hacer las maletas y marcharse. Antes, me pedían ayuda para todo, para organizar las fiestas, para cuidar la casa, para preparar las comidas. Pero ahora, incluso las decisiones más simples eran tomadas sin mí. Cambiaron los muebles del comedor y ni siquiera me preguntaron si quería conservar la mesa donde mi hijo había hecho sus tareas de niño. Cambiaron las cortinas, redecoraron las paredes, y yo me enteraba cuando ya todo estaba hecho. No me consultaban. No me miraban.
no me incluían. Sentí que la casa hablaba un nuevo idioma, uno que yo ya no entendía. Las cenas familiares, que antes eran el único momento del día en que compartíamos historias, risas o simplemente compañía, comenzaron a desaparecer. Empezaron a comer en la habitación o en la sala, sin avisarme. A veces escuchaba el sonido de cubiertos desde mi cuarto, y me levantaba para encontrar la cocina recogida y los platos lavados, sin que nadie me hubiera invitado. Al principio creí que fue un olvido. Luego entendí que era intencional. Me estaban borrando poco a poco, como quien borra una mancha que no quiere ver más en la mesa. Recuerdo que un día preparé una cena especial. Puse la mesa con esmero, cociné sus platos favoritos, encendí una vela que tenía guardada para una ocasión especial. Me senté a esperar, pero nunca llegaron. Habían salido a cenar afuera. Lo supe por una historia en redes sociales. Y esa imagen, esa maldita imagen, me persiguió toda la noche. Ellos riendo frente a un plato elegante, mientras yo, en mi cocina, contemplaba el silencio y la comida que se enfriaba como mi alma. Esa noche no comí. No podía tragar el nudo que tenía en la garganta. Comencé a dudar de mí. Me preguntaba si estaba haciendo algo mal. Si quizás era demasiado entrometida. Si mi forma de amar se había vuelto pesada. Porque ellos nunca decían nada directamente. Pero sus gestos hablaban por ellos. Dejaban puertas entrecerradas, no respondían a mis mensajes, se encerraban en su mundo. Incluso en los cumpleaños familiares, me daban tareas prácticas: ¿puedes encargarte del pastel? Pero no me sentaban a su lado, no me hacían parte del brindis. Era como si cumpliera una función, pero ya no tuviera un lugar emocional en sus vidas. Mi habitación, que antes era un refugio, comenzó a parecerse a una celda. Pasaba más horas ahí, por elección propia. Porque en el resto de la casa me sentía como una intrusa. Comencé a caminar más lento, a hablar más bajo, a ocupar menos espacio, como quien intenta no molestar. Y lo más doloroso no era el rechazo en sí, sino la forma en que me acostumbré a él. Porque una parte de mí ya esperaba ese trato. Ya no me sorprendía. Y cuando el dolor se vuelve rutina, uno deja de llorar y empieza a apagarse. El día que decidieron reorganizar la casa y me dijeron: tu ropero lo vamos a mover al pasillo para hacer espacio en tu cuarto, sentí que ya no era una persona. Era una cosa. Una carga a la que había que hacerle hueco. Como una caja que estorba. Me encerré en el baño a llorar. No por el mueble, no por el espacio, sino por lo que eso implicaba, que ya no importaba mi comodidad, que mi dignidad podía doblarse como una sábana más. Que había pasado de ser el corazón del hogar, a ser apenas un estorbo con nombre. Y aún así, no me fui. Porque el amor de una madre es testarudo. Es terco. Cree que todo se puede arreglar con paciencia, con una cena caliente, con una caricia a tiempo. Me aferraba a los pequeños gestos que aún quedaban: un buenos días tibio, un abrazo ocasional, una mirada distraída. Pensaba, quizás es solo una etapa, quizás volverá a mirarme como antes. Pero ya no me veía. Me miraba, pero no me veía. Y en ese no verme, comenzó a borrarme. Hasta que llegó el día en que me borró por completo, con 7 palabras: ya no vives aquí, mamá. Ese día amanecí temprano, como siempre. Fui al mercado con mi carrito viejo, ese que ya tenía una rueda chueca pero que nunca me fallaba. Compré todo lo que a mi hijo le gustaba: su fruta preferida, las galletas con chispas de chocolate que le hacía desde niño, y una carne especial para guisar. Pensé en preparar una comida familiar, una de esas que hacían que la casa oliera a hogar. Me ilusionaba la idea de que, al menos por una tarde, volviéramos a compartir la mesa. Caminé de regreso bajo el sol, con las bolsas colgando de mis brazos y el corazón lleno de esperanza. Nunca imaginé que esa sería la última vez que regresaría a esa casa como alguien que pertenece. Cuando llegué a la puerta, noté algo extraño. La cerradura se veía diferente. Pensé que era el cansancio, que mis ojos me engañaban. Intenté meter la llave, pero no giró. Lo intenté una vez más, con calma, luego con desesperación. La llave ya no encajaba. Golpeé la puerta suavemente, luego con un poco más de fuerza. ¿Hay alguien?, pregunté. Silencio. El corazón se me empezó a acelerar, no por miedo, sino por esa sensación tan dolorosa que uno tiene cuando intuye que algo se rompió y no hay forma de repararlo. Golpeé una vez más.
Y entonces, la puerta se abrió. Ahí estaba ella. Mi nuera. Con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, y una frialdad que me caló hasta los huesos. Me miró de arriba abajo, se fijó en las bolsas que cargaba, y dijo con una voz tan controlada que sonó ensayada: tomamos una decisión. Esto ya no es tu hogar. Así. Sin un temblor en la voz, sin una lágrima en los ojos, sin una pizca de humanidad. Como quien informa que se ha hecho una remodelación. Como quien descarta algo que ya no le es útil. Esa frase fue un cuchillo, no por lo cortante, sino por lo profundamente calculado. Yo no dije nada. Solo la miré. Esperaba que se riera, que dijera que era una broma. Pero no. Sostenía su postura con una tranquilidad que solo tienen quienes llevan tiempo esperando ese momento. Detrás de ella apareció mi hijo. No se acercó. No me abrazó. Solo se quedó ahí, como un espectador que no sabe si intervenir. Le hablé con los ojos, buscando algo de compasión. Pero él los bajó. Y con una voz débil, apenas un susurro, dijo: mamá, necesitas encontrar otro lugar. Esto es lo mejor para todos. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y convicción. Como si intentara convencerme, o convencerse a sí mismo. No recuerdo si solté las bolsas o si cayeron solas. Lo cierto es que en ese momento sentí que el tiempo se detenía. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si el aire pesara, como si el mundo entero se inclinara contra mí. Las frutas rodaron por el piso. Las galletas se aplastaron dentro de su caja. El paquete de carne se rasgó. Y yo, la mujer que le dio la vida, que le entregó los mejores años de su existencia, estaba parada ahí, en la puerta que tantas veces crucé cargando a ese niño dormido en mis brazos, ahora siendo tratada como una extraña. Sentí como mis piernas temblaban. Quise decirle algo. Preguntar, ¿por qué?, suplicar aunque fuera una explicación. Pero nada salió de mi boca. Solo pude ver su rostro, duro, impasible, como si yo no significara nada. No me ofreció ayuda con las bolsas, no me preguntó si tenía a dónde ir, no me dio un abrazo de despedida. Me dio la espalda. Cerró la puerta. Así, sin ceremonia, sin despedida. Solo un portazo que retumbó en mis oídos como un eco eterno: ya no perteneces aquí. Ya no eres bienvenida. Ya no eres mi madre. Me quedé unos segundos ahí, de pie, mirando la puerta cerrada. Aún podía oler el perfume de mi nuera, aún podía ver la sombra de mi hijo alejándose. Me agaché a recoger las frutas que se habían esparcido por el suelo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Cada pieza de fruta era como un pedazo de mí misma desparramado por el pavimento, mis ilusiones, mis años, mi historia, todo regado ahí, mientras los vecinos pasaban y fingían no ver. Porque el dolor ajeno incomoda. Y nadie quiere mirar a una madre siendo rechazada por su propio hijo. Caminé sin rumbo durante horas. No sabía a dónde ir. No tenía un plan. No tenía a nadie. Mis hermanas habían fallecido. Mis amigas estaban lejos. Nadie sabía que me acababan de echar. No podía llamar a nadie porque no quería repetir esas palabras en voz alta. Mi hijo me echó. Me dolía hasta pensarlo. Me dolía más aún asumir que quizás él ya no me amaba. Que tal vez nunca me amó de verdad, solo se acostumbró a necesitarme. Y ahora que ya no me necesitaba, simplemente me dejó ir. Como quien se deshace de una prenda vieja que ya no le queda. Dormí esa noche en una banca del parque. Abracé mis bolsas como si fueran un escudo contra el frío. No podía llorar. No podía ni siquiera dormir. Solo me repetía a mí misma: esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. Y lo peor no era estar en la calle. Lo peor era la soledad. La traición. El silencio. El saber que, detrás de esa puerta, mi hijo dormía tranquilo, mientras yo, su madre, temblaba bajo las estrellas. Me pregunté si soñaría conmigo. Si alguna parte de él sentía remordimiento. Pero una voz dentro de mí me dijo la verdad: no, no lo sentía. Y fue en esa banca, rota, humillada, congelada por el abandono, donde algo dentro de mí despertó. No era rabia. No era venganza. Era algo más profundo, algo que llevaba años dormido. Dignidad.
Me levanté con las primeras luces del día, con el rostro cansado y el alma en ruinas, pero con una decisión clavada en el pecho: si ellos habían cerrado la puerta, yo construiría la mía. Tal vez me quedé sin casa, pero aún me quedaba algo más poderoso: mi historia. Y esa historia aún no había terminado. La primera noche en la banca fue fría. No por el clima, aunque el aire era helado, sino por la soledad. Nunca imaginé que a los 65 años, después de haber dado tanto, dormiría con las estrellas como techo y el concreto como colchón. Me recosté abrazando mi bolso como si fuera un salvavidas, y cada vez que cerraba los ojos, me venían a la mente imágenes de mi hijo de pequeño, pidiéndome que lo arrope, que le cante una canción. ¡Qué ironía! Él ahora dormía en una cama tibia, y yo era la que necesitaba que alguien me arrope. Pero no había nadie. Solo yo, mi silencio y el eco del abandono. La segunda noche fue en la estación de autobuses. Me senté en un rincón con las rodillas encogidas, viendo pasar gente con prisa, con maletas, con destino. Yo no tenía a dónde ir. Ni siquiera tenía un boleto. Solo estaba ahí porque al menos era un lugar cerrado, con luces. Un hombre me ofreció un pan a medio comer. Lo rechacé con una sonrisa triste. No por orgullo, sino porque entendí que había cruzado una línea invisible. De madre a nadie. De refugio a intemperie. Y en ese momento, sentí el peso de cada sacrificio mal agradecido, de cada abrazo que di sin que me lo devolvieran. Intenté llamar. Marqué el número de una sobrina con la que solía hablar. No respondió. Dejé un mensaje: solo necesito un lugar para pasar unos días, no quiero molestar. No hubo respuesta. Llamé a una amiga de juventud. Me dijo con voz nerviosa: lo siento mucho, Elena, pero en casa las cosas están difíciles. Intenté con una vecina de mi antiguo barrio. Nadie quería involucrarse. Nadie quería cargar con una mujer rota por dentro. Porque a las madres se las quiere cuando sirven. Pero cuando duelen, cuando se caen, cuando ya no pueden dar más, se las abandona. Me senté en un rincón de la estación y abrí mi cartera. Saqué una foto arrugada: era mi hijo a los 5 años, con su uniforme escolar y los dientes torcidos por crecer. La había guardado durante décadas. Siempre la llevaba conmigo. La miré largamente, como quien intenta hablarle al pasado. ¿Dónde quedó ese niño?, me pregunté. ¿Dónde está el niño que me prometió que jamás me dejaría sola? Y lo más duro fue que no tenía respuestas. Solo tenía esa imagen congelada, y el corazón hecho pedazos por haber creído que el amor de madre era suficiente para protegerme del olvido. Recordé todas las veces que lo defendí incluso cuando tenía la culpa. Todas las veces que oculté mis propias lágrimas para no preocuparlo. Recordé cómo me desvelé cosiendo sus disfraces, cómo caminé bajo la lluvia para llevarle un paraguas a la escuela, cómo mentí diciendo que había comido, para que él tuviera una porción más. Y ahora, nadie, absolutamente nadie, me ofrecía ni un vaso de agua. Reflexioné, con una mezcla de tristeza y resignación: di mi vida entera, y al final, no me quedó nada para mí. Porque el amor sin límites también puede dejarte vacía. Los días pasaron lentos. Empecé a reconocer otros rostros solitarios en la estación. Gente rota. Gente olvidada. Y por primera vez, me vi reflejada en ellos. Yo, que fui la columna de una familia, ahora era parte de los invisibles. Nadie me miraba a los ojos. Nadie preguntaba por mi historia. Las familias pasaban junto a mí, tomándose selfies, mientras yo me preguntaba si mi hijo pensaba en mí. Pero no había llamadas. No había mensajes. Solo un silencio brutal que me hacía preguntarme si acaso ya me habían borrado por completo. Una madrugada, con la cabeza recostada sobre mi bolso, sentí que algo dentro de mí se rompía. No el corazón. Eso ya estaba hecho trizas. Era otra cosa, como una cáscara que se resquebraja para dejar salir algo más profundo. Me puse de pie. Miré alrededor. Y me di cuenta de que había tocado fondo. Que nadie iba a venir a rescatarme. Que no tenía sentido seguir esperando llamadas que no llegarían, ni golpes de remordimiento desde esa casa que ya no era mía. Y entonces, sucedió. Una chispa. Un susurro interno que decía: levántate, Elena. No te mueras aquí. No era rabia.
Era algo más sereno. Más firme. Una necesidad de recuperar lo que me habían quitado, mi dignidad. Tal vez no tenía techo, pero aún tenía nombre. Tal vez no tenía hogar, pero aún tenía historia. Y aunque me hubieran echado, no me iban a enterrar viva. Me dije, si nadie me quiere, yo me voy a querer. Si nadie me cuida, yo me voy a cuidar. Y esas palabras, dichas en voz baja, se sintieron como una cuerda que me jalaba desde lo más profundo del abismo. Porque a veces, cuando lo pierdes todo, lo único que te queda es renacer. Caminé hasta una iglesia cercana y hablé con una mujer que daba desayuno a personas en situación de calle. Le conté mi historia, sin adornos, sin lágrimas. Me escuchó. Me abrazó. Me dijo, tú vales, Elena. No permitas que el rechazo de los tuyos defina tu valor. Y en ese momento, algo se encendió por completo dentro de mí. Me miré en un espejo viejo del baño de la parroquia y no vi a una víctima. Vi a una mujer herida, sí. Pero también a una mujer que todavía podía levantarse. Que todavía podía escribir un nuevo capítulo. Ese fue el primer día del resto de mi vida. No tenía nada, pero lo tenía todo, una nueva mirada. No sabía cómo lo iba a hacer, ni dónde dormiría esa noche. Pero una cosa era segura, no volvería a rogar. No volvería a tocar puertas cerradas. Porque por primera vez en mucho tiempo, empecé a caminar no buscando que me quisieran, sino buscando reencontrarme conmigo. Y esa decisión, pequeña pero inmensa, fue el inicio de algo que cambiaría todo. Porque cuando una madre decide no rendirse, el mundo entero tiembla. Fue una tarde cualquiera, mientras ayudaba en la cocina de un comedor comunitario, cuando decidí revisar mi bolso con calma. Entre papeles arrugados, una libreta vieja y unos billetes guardados como tesoro, encontré un sobre que había olvidado por completo. Tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi padre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de hacía más de 30 años. En ella, mi padre me decía que cuando él y mamá murieran, yo heredaría una pequeña propiedad en el pueblo donde nací, una casa modesta, antigua, pero legalmente mía. Nunca la reclamé, porque en ese entonces, mi mundo era mi hijo. Pero ahora esa casa parecía una promesa. Guardé la carta contra mi pecho como si fuera una llave que pudiera abrir algo más que una puerta, una segunda oportunidad. Con esa fuerza nueva, fui al banco al día siguiente. Expliqué la situación con nervios, mostré la carta, los documentos antiguos, los recibos. Una joven con mirada amable buscó en el sistema, verificó datos, hizo llamadas. Y luego me lo dijo, sí, señora Elena. Usted aún figura como titular. Tiene derecho sobre esa propiedad. Fue como si el universo, después de tantos golpes, me devolviera una bocanada de aire. Después de tanto ser expulsada, ahora, tenía un lugar a donde ir. Uno que no me podían quitar. Tomé el primer autobús al pueblo. El trayecto fue largo, lleno de curvas y recuerdos. Hacía más de 40 años que no pisaba esa tierra. Recordaba las bugambilias que colgaban en la plaza, el sonido de las campanas de la iglesia, las tardes de pan con chocolate que compartía con mi madre. Al bajar, el aire olía distinto. Más puro. Más sincero. Caminé hasta la casa. Allí estaba, vieja, cubierta de polvo, con la pintura descascarada y las ventanas rotas, pero era mía. Y eso lo cambiaba todo. Esa casa no me echaba. Esa casa no me negaba la entrada. Esa casa me esperaba. Al abrir la puerta oxidada, sentí que el pasado me abrazaba. Cada rincón tenía ecos de mi infancia, los juegos con mis hermanas, las recetas de mi madre, las canciones de mi padre en la radio. Me senté en el piso, sin muebles ni colchón, y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Por fin estaba en un lugar donde podía empezar de nuevo. No había lujos. No había comodidades. Pero había algo que no se puede comprar, paz. Y después de tanto dolor, la paz se siente como un milagro. Los primeros días fueron duros. Dormía sobre una manta, barría con ramas, cocinaba sobre un anafre improvisado. Pero cada pequeño logro era una victoria. Reemplacé un vidrio roto. Planté flores en la entrada. Pinté una pared con los colores que recordaba de niña. Sentía que cada brocha, cada clavo, cada gota de esfuerzo,
era un acto de sanación. La casa se transformaba, y yo con ella. Porque no se trataba solo de reparar paredes, estaba reconstruyendo mi alma. Y por primera vez en mucho tiempo, me levantaba cada mañana con ilusión. Los vecinos comenzaron a notarlo. Algunos eran personas mayores que me recordaban de pequeña. Otros eran jóvenes curiosos que se acercaban con respeto. Pronto comenzaron a ofrecer ayuda, una señora me trajo una colcha, un muchacho me donó unas sillas viejas. Nadie preguntó por qué había regresado. Nadie me exigió explicaciones. Solo me ofrecieron compañía. Y eso, después de tanta indiferencia, se sentía como un bálsamo. No me conocían del presente, pero me reconocían del corazón. Me miraban a los ojos. Me saludaban por mi nombre. Y ese simple gesto, me devolvía a la humanidad. Una mañana, mientras limpiaba el porche, encontré una caja con objetos que mis padres habían guardado, cartas, fotografías, libros viejos, un radio polvoriento que aún funcionaba. Encendí ese radio y sonó una canción de mi juventud. Cerré los ojos. Bailé sola. Sonreí. Por primera vez en años, no me sentía sola, me sentía completa. Porque entendí que no se necesita a otros para tener un hogar. Lo que se necesita es quererse a una misma lo suficiente como para abrir las puertas del alma y decir, este es mi lugar. Aquí me reconstruyo. Aquí florezco. Empecé a escribir. Cartas que nunca envié. Palabras que nunca me atreví a decir. Le escribí a mi hijo, aunque sabía que no leería. Le conté cómo me dolió, cómo me rompió, pero también cómo decidí no morir por dentro. Escribir fue como sacarme los escombros del alma. Empecé a dejar de preguntarme, ¿por qué me hizo esto? Y comencé a preguntarme, ¿qué puedo hacer yo con este nuevo día? Y con cada letra, me sentía más fuerte, más sabia, más viva. Porque la escritura, como la vida, a veces sana más de lo que una pastilla jamás podrá. Una tarde, al mirar mi reflejo en el vidrio limpio de la ventana, me sorprendí. No por las arrugas, ni por las canas. Me sorprendí por la mirada, no era la de una víctima. Era la de una mujer que volvió a empezar. Había dignidad en mis ojos. Había fuego. No necesitaba lujos, ni perdones, ni disculpas. Lo único que necesitaba, era a mí misma. Y por fin me tenía. Por fin me elegía. Por fin me abrazaba sin pedir permiso. Esa fue la decisión que lo cambió todo, volver a mí. No fue venganza. No fue odio. Fue amor propio. El tipo de amor que no pide permiso. Que no se arrodilla. Que se levanta con cada golpe. Porque entendí que me pudieron quitar muchas cosas, pero no mi historia. Y esa historia, aunque marcada por la traición, también estaba hecha de coraje, de raíces, de resistencia. Y ahora que estaba de pie, ya nadie más podría volver a derribarme. Cada mañana amanecía con un propósito. La casa que alguna vez fue solo un recuerdo, poco a poco se convirtió en mi proyecto más preciado. Pintaba las paredes con colores cálidos, mezclaba tonalidades que evocaban la alegría que necesitaba sentir. Colgaba cortinas que confeccionaba con retazos de telas donadas por las vecinas. Armaba arreglos con flores silvestres que recogía en el campo cercano. Todo lo hacía con mis propias manos, sin prisa, disfrutando cada instante como si estuviera pintando mi alma. Porque esa casa ya no era solo un lugar físico, sino el símbolo tangible de mi renacimiento. El aprendizaje se volvió mi refugio. Decidí que no dejaría que los años fueran un límite, sino una motivación para crecer. Me inscribí en un taller de cocina moderna en el Centro Cultural del pueblo. Allí aprendí a preparar platos que nunca antes había probado, técnicas que me sorprendían y desafiaban. También me animé a tomar clases de tecnología, para entender el mundo digital que parecía tan lejano para mí. Y, para cuidar mi cuerpo y mente, empecé a practicar yoga adaptado para personas mayores. Cada clase era un paso hacia la versión más fuerte y libre de mí misma. Los vecinos comenzaron a verme con otros ojos. Ya no como la mujer que se había quedado sola y abandonada, sino como un ejemplo de resiliencia. Algunos se acercaban para preguntarme por las plantas del jardín, otros para invitarme a eventos comunitarios. La gente me ofrecía ayuda sin que yo tuviera que pedirla. En las plazas y mercados, me saludaban con respeto y cariño. Empecé a sentir que estaba encontrando una nueva familia,
aquella que se construye con el corazón y no solo con la sangre. Una familia que elegía tenerme y valorar mi presencia. Mi presencia comenzó a ser una inspiración para otros que también estaban pasando por momentos difíciles. La gente del pueblo me veía como un símbolo de que no importa cuántas veces te derriben, siempre se puede volver a levantar. A veces, sentada en el porche, recibía visitas inesperadas, una mujer que buscaba consejo, un joven que necesitaba ánimo, una madre que quería compartir sus lágrimas. Yo escuchaba, ofrecía palabras sinceras y aprendía también. Porque el renacer no es solo un acto individual, sino un movimiento que contagia y multiplica. Con el tiempo, fui ganando no solo respeto, sino también liderazgo. Me ofrecieron ayudar en la organización de eventos culturales, coordinar talleres para adultos mayores y participar en la junta vecinal. Sentí que, por primera vez en años, mi voz tenía peso. Que podía aportar algo valioso. Y eso me llenaba de orgullo. No porque quisiera demostrar nada a mi hijo o a mi nuera, sino porque me demostraba a mí misma que era mucho más que una madre que fue rechazada. Era una mujer completa, con capacidad para transformar su entorno. Recuerdo un día especial, cuando el pueblo organizó una feria de talentos y me invitaron a presentar una receta tradicional que había aprendido de mi madre. Con las manos temblorosas pero el corazón firme, preparé cada plato con amor y paciencia. La gente probó, sonrió, aplaudió. Y en ese momento, sentí que el pasado doloroso se diluía en cada bocado. Que el amor que había entregado durante tantos años no se había perdido. Que la vida me estaba dando una segunda oportunidad para brillar, esta vez en mi propio escenario. Aprendí a perdonar, no para olvidar el daño, sino para liberarme del peso que me ataba al pasado. Perdoné a mi hijo, no porque justificara su traición, sino porque elegí sanar para mí. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Perdonar me permitió abrir mi corazón a nuevas posibilidades, a nuevas personas, a una nueva versión de mí misma que no dependía del reconocimiento ajeno para sentirse digna. Y ese perdón se convirtió en la base sólida sobre la que construí mi nueva vida. La casa, que un día estuvo vacía y fría, se llenó de risas, visitas y nuevas memorias. Pinté un mural en la pared con colores vivos, representando un árbol con raíces fuertes y ramas que se extienden al cielo. Cada raíz era un recuerdo, cada rama un sueño. Así sentía mi vida ahora, anclada en la historia, pero abierta al futuro. Las paredes parecían contar mi historia sin palabras, un testimonio silencioso de que había sobrevivido y florecido. Porque renacer no es solo volver a empezar, sino hacerlo con valentía y amor. La gente empezó a llamarme la abuela del pueblo, no solo por mi edad, sino por la ternura y fuerza que irradiaba. Me sentía querida, respetada, valorada. Y aunque el dolor del pasado nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con él sin que me dominara. Me di cuenta de que la verdadera familia no siempre está en la sangre, sino en quienes te eligen, te sostienen y te celebran. Y en ese nuevo círculo, encontré un refugio donde mi alma podía descansar. Desde mi porche, con el sol en la cara y el viento jugando entre mis cabellos plateados, pienso en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Con una sonrisa suave, susurro para mí misma, a veces, para encontrarte, tienes que perderlo todo. Y sé que no soy la misma mujer que un día fue expulsada de su hogar. Soy mucho más. Soy la mujer que decidió no rendirse. La mujer que transformó el dolor en fuerza. La mujer que, a sus 65 años, comenzó la aventura más hermosa, la de reencontrarse a sí misma. Pasaron meses desde que decidí reconstruir mi vida. Los días se llenaron de esfuerzo, esperanza y pequeñas victorias. Pero el destino, a veces irónico, decidió que mi hijo regresara. No con una sonrisa ni con promesas, sino con el peso de sus propias derrotas. Perdió su trabajo. Su esposa, la misma que me echó de su casa, lo dejó. Se encontró solo, vulnerable, y al borde del abismo que él mismo había construido con sus decisiones. Una tarde, cuando estaba sentada en el porche, vi una figura familiar acercarse lentamente por el camino polvoriento. Era él. El hijo que una vez fue mi niño, el joven que me negó y expulsó, estaba ahí, con los ojos cansados y el alma rota. No venía con palabras de reproche ni promesas vacías. Venía con miedo, con arrepentimiento, con la necesidad desesperada de alguien que aún ama, aunque lo haya olvidado. No sé cómo explicar lo que sentí en ese instante, una mezcla de dolor, compasión y una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Lo dejé entrar, porque el orgullo no iba a cerrar la puerta que yo misma había abierto.
Nos sentamos en la vieja mesa de madera, rodeados por las paredes que ahora contaban nuestra historia de lucha y renacimiento. Él bajó la mirada y por fin rompió el silencio. Mamá, no supe valorarte. Me dejé llevar por lo que me dijeron, por lo que otros quisieron que fuera. Me equivoqué, y ahora no sé cómo arreglarlo. Su voz temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que siempre quise proteger, vulnerable y arrepentido. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. Lo escuché con atención, sin interrumpir. Porque a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien que sufre es el silencio que acoge, el espacio que permite sanar. No fue fácil. Cada palabra era un golpe que revivía heridas, pero también una oportunidad para cerrar ciclos. Finalmente, tomé aire y dije con voz tranquila, yo sí te supe amar, hijo. Desde el primer latido hasta el último aliento. Pero también aprendí a amarme más a mí misma. Porque el amor que se da sin reciprocidad puede destruirnos. Él me miró, atónito, y entendí que era la verdad que necesitaba escuchar. Le conté cómo el abandono me dolió, cómo las noches sin respuesta me enseñaron la soledad, y cómo ese dolor fue la chispa que encendió mi fuerza interior. Le expliqué que no guardaba rencor, sino lecciones. Que la vida nos pone pruebas para que descubramos quiénes somos realmente, no para que nos hundamos. Y le dije que estaba dispuesta a escuchar, pero que la reconciliación debía construirse sobre respeto, no sobre lágrimas pasajeras o promesas rotas. Él asintió, con la sinceridad que solo quien ha tocado fondo puede mostrar. El tiempo juntos fue lento, lleno de conversaciones difíciles y silencios incómodos. Pero también de pequeños gestos que hablaban más que las palabras, una taza de café compartida, una caminata al atardecer, una sonrisa que volvía a aparecer. Vi cómo su alma se abría, cómo entendía que la madre que un día despreció había encontrado una fortaleza que él no esperaba. Y yo también aprendí a soltar el pasado, a no exigir perdón, a dar espacio para que el amor creciera de nuevo, si así debía ser. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, él me tomó la mano con timidez y dijo, mamá, no solo perdí todo afuera. También me perdí a mí mismo. Pero verte así, fuerte y digna, me da esperanza. Espero que algún día pueda ser digno de tu amor. Sentí que su voz quebraba en un suspiro que llevaba años guardados. Le respondí que el amor no se mide en merecimientos, sino en decisiones. Y que la decisión más importante era la de seguir adelante, juntos o separados, pero siempre con respeto y verdad. Las heridas no desaparecieron de la noche a la mañana, ni las palabras borraron años de distancia. Pero algo cambió. Un puente invisible empezó a formarse entre nosotros, hecho de nuevas experiencias, humildad y voluntad. No se trataba de regresar al pasado ni de olvidar. Se trataba de reconocernos como personas que habían crecido, que habían sufrido, pero que tenían la capacidad de amarse de una manera diferente. Más consciente, más sana, más real. Y en medio de ese proceso, aprendí que la verdadera fuerza no estaba en el perdón hacia otros, sino en el amor propio que me había salvado. Que podía amar a mi hijo sin dejar que su rechazo me definiera. Que podía abrir la puerta, escucharlo, pero también poner límites claros. Porque amar no significa permitir que te destruyan, sino saber cuándo levantarte y decir, yo merezco respeto. Esa era la lección más poderosa que el tiempo me había enseñado. Así, en esa casa que un día fue testigo de mi abandono, ahora resonaban las voces de una reconciliación que no era perfecta, pero sí auténtica. El hijo arrepentido encontró en su madre no solo un refugio, sino un ejemplo de dignidad y valentía. Y yo, la mujer que alguna vez fue echada sin compasión, me convertí en la mujer que decidió amarse primero y, desde ese lugar, ofrecer una nueva oportunidad al amor. Porque a veces, el tiempo revela verdades, y también abre caminos inesperados. A lo largo de mi vida aprendí que el amor no siempre es lo que esperamos. Que, a veces, las personas que más amamos son también las que más nos hieren. Mi hijo, el niño que crié con todo mi corazón, fue quien me enseñó esa dura lección. Pero esa herida, tan profunda como fue, también me enseñó algo invaluable, que el dolor no tiene que ser el final de nuestra historia. Que, aunque alguien nos dé la espalda, aún podemos encontrar la manera de abrazarnos a nosotros mismos y renacer. Durante mucho tiempo cargué con la tristeza y la soledad. Me preguntaba por qué, cómo, qué había hecho mal. Pero esa búsqueda de respuestas me consumía. Hasta que comprendí que no era necesario entenderlo todo para sanar. A veces, el acto más valiente es simplemente elegir levantarse.
Elegir dejar atrás el resentimiento y abrir un espacio para la paz interior. No fue fácil, pero aprendí que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la decisión consciente de no dejar que esos conflictos destruyan nuestra alma. Aprendí a amarme a mí misma en una edad en la que muchos creen que todo está perdido. Descubrí que la vida puede sorprendernos con nuevos comienzos, incluso cuando creemos que el tiempo se nos acaba. Encontré en el lugar donde nací no solo una casa, sino un refugio para mi espíritu. Allí, entre paredes viejas y jardines silvestres, fui reconstruyendo no solo mi hogar, sino también mi identidad. Porque el amor propio es el cimiento sobre el que se levanta cualquier vida digna. La familia no siempre está definida por la sangre. Aprendí que existe una familia elegida, formada por aquellos que nos valoran y nos sostienen. Los vecinos, los amigos, las personas que me vieron caer y me ayudaron a levantarme se convirtieron en mi nueva tribu. Y eso me enseñó que el amor verdadero no es exclusivo, no se mide en títulos ni en parentescos, sino en la calidad del vínculo que construimos día a día. Esa familia es la que se queda cuando todo lo demás se va. No guardo rencor. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque entendí que el rencor solo nos encadena al pasado. Elegí perdonar para liberarme. Pero ese perdón no significa que regresé a vivir en un lugar donde fui rechazada. No, hoy vivo en paz porque escogí un espacio propio, un lugar donde mi voz se escucha y mi corazón se siente seguro. Porque la dignidad no se negocia, y el amor propio es un acto de valentía que nos empodera para decir, ya basta. Esta historia no es solo mía. Es la historia de tantas personas que han sido abandonadas, que han sufrido traiciones dentro de su propia familia. Que han sentido ese dolor indescriptible de no ser valoradas, de ser vistas como una carga. Pero también es una historia de esperanza. De que podemos encontrar luz en la oscuridad, fuerza en la debilidad, y un camino para levantarnos cada vez que la vida nos derriba. Porque nadie merece vivir en el olvido, ni en la soledad. Quiero que quienes me escuchan sepan que no están solos. Que el dolor es real, pero también lo es la posibilidad de sanar. Que no importa la edad, ni las circunstancias, siempre podemos elegir la dignidad y el amor propio. Que aunque nos cierren puertas, podemos abrir otras con nuestras manos. Que el valor no está en evitar las heridas, sino en aprender a sanar con ellas. Y que la historia no termina cuando alguien nos rechaza, sino cuando decidimos cómo seguir escribiéndola. Hoy les invito a mirar dentro de ustedes mismos y preguntarse, ¿qué historias de abandono, de dolor o de traición necesitan cerrar para poder avanzar? ¿Qué heridas están esperando a que las sanemos con amor? Y sobre todo, ¿cómo podemos elegirnos cada día, para vivir con la fuerza y la paz que merecemos? Porque la vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para reconstruirnos, para amarnos, y para encontrar la felicidad más allá del dolor. Si esta historia te tocó, te rompió o te levantó, te invito a compartirla. A contarnos en los comentarios tu experiencia, tu lucha, tu renacer. Porque en esta comunidad no estamos solos. Aquí leemos cada historia, cada lágrima y cada sonrisa. Aquí celebramos la fuerza de quienes eligen seguir adelante, a pesar de todo. Porque juntos podemos construir un espacio donde el respeto, la empatía y el amor propio sean el centro de nuestra vida. Finalmente, recuerda siempre que no importa quién te haya herido, ni cuán profunda sea la herida. Lo que importa es que tú tienes el poder de decidir cómo vivir tu historia. Que puedes ser el autor y protagonista de tu propio renacer. Que el amor más importante es el que te das a ti mismo. Y que, aunque a veces perdamos todo, siempre podemos encontrarnos de nuevo. Hoy, yo vivo en paz, y eso nadie me lo puede quitar. Imagina haber criado a alguien con el corazón entero. Haber pasado noches en vela, haber sacrificado sueños, tiempo y salud por ese niño que un día llegó a tu vida como un regalo inesperado. Esta es la historia de una abuela que, ante la ausencia de sus hijos, decidió tomar en sus brazos a su nieto y criarlo como si fuera su propio hijo. Con amor incondicional, paciencia y una entrega total, tejió una relación que parecía irrompible. Pero la vida, con su capacidad para sorprendernos, tenía preparado un golpe inesperado. El día que ese joven cumplió 18 años, en lugar de palabras de gratitud o reconocimiento, la abuela escuchó algo que le partió el alma en 1000 pedazos. Él le dijo con frialdad y sin miramientos, «Tú no eres nadie para mí». La traición, el rechazo, la indiferencia, como cuchillas invisibles que atravesaron el corazón de quien tanto había dado. Esa frase resonó en el salón, como un eco que no podía ser ignorado. La gente que escuchó la historia sintió en su piel ese dolor profundo,
Esa sensación de abandono que nadie debería experimentar. Porque cuando quienes amas te niegan, el mundo parece derrumbarse. Pero la abuela no se dejó vencer por el dolor. Su respuesta fue un acto de dignidad y amor propio que conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. ¿Quieres saber cómo respondió esa mujer? ¿Cómo pudo una abuela, herida y humillada, levantarse con tanta fuerza? ¿Qué mensaje lanzó que hizo que el salón entero se estremeciera y que incluso el joven, en ese momento, quedara sin palabras? En el próximo video, te contaré cada detalle de esa historia real, desgarradora y a la vez inspiradora, que nos recuerda que el amor propio es el mejor escudo contra la traición. Verás cómo esta abuela, a pesar de la indiferencia de su nieto, decidió no perder su dignidad ni su voz. Cómo luchó contra el dolor con valentía, y cómo transformó una situación que parecía desesperada en un momento de empoderamiento y justicia emocional. Esta historia es un recordatorio para todos los que han sido menospreciados por quienes creían que los amarían para siempre. El video que viene no solo te hará llorar, sino también reflexionar sobre el valor de respetarse a uno mismo, de poner límites y de reconocer cuando es momento de alejarse para proteger tu alma. Te llevará a un viaje emocional que mostrará que la fortaleza puede nacer en los lugares más inesperados, y que la dignidad nunca se pierde, aunque otros intenten arrebatártela. Y no solo eso, sino que también descubrirás que, a veces, las personas que parecen más cercanas pueden ser las que más daño hacen. Pero que el verdadero poder está en la capacidad de levantarse, de rehacer la vida y de encontrar una nueva familia que te valore y te apoye. Porque la vida no termina con un rechazo, sino que comienza una nueva etapa de amor propio y resistencia. Prepárate para una historia que te tocará el alma, que te hará cuestionar tus propias relaciones y que te inspirará a no permitir que nadie te haga sentir menos. Una historia donde la abuela demuestra que la edad no es límite para reinventarse, para luchar y para reclamar el respeto que todos merecemos. Porque cada acto de amor propio es un acto de valentía. Así que no te pierdas el próximo video. Activa la campanita para que seas de los primeros en verlo. Comparte esta historia con quienes necesitan escuchar que no están solos, que la traición duele, pero que también hay esperanza. Que cada final es un nuevo comienzo, y que la dignidad es la luz que nunca debemos apagar. Este próximo relato será un bálsamo para el alma. Recuerda, la historia de esta abuela es la historia de muchos que han sido heridos por quienes más amaban. Pero también es la historia de la fuerza, del renacer y del poder de elegirnos a nosotros mismos. Porque en este canal, cada historia es un grito de dignidad. Y juntos, somos más fuertes. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez sentiste que te echaron de un lugar que tú ayudaste a construir? Tal vez fue tu casa, tu trabajo, o incluso un espacio en la familia o en la vida de alguien que amabas. Esa sensación de ser invisible, de ser reemplazado o simplemente dejado atrás, es uno de los dolores más profundos que podemos experimentar. Pero quiero que sepas que aquí, en este espacio, tu historia sí importa. Cada lágrima, cada herida, cada lucha tiene un valor, y merece ser escuchada. Por eso hoy te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos cuando sentiste que te sacaron de un lugar que considerabas tu hogar, y cómo enfrentaste ese dolor. No importa si tu historia está llena de tristeza, rabia o incluso perdón. Aquí nadie juzga, aquí solo se escucha con el corazón abierto. Porque cuando compartimos nuestras historias, empezamos a sanar juntos, a construir una comunidad que nos sostiene y nos entiende. Tu voz es importante. Lo que viviste puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Quizás alguien que hoy se siente solo o rechazado, necesite leer tus palabras para encontrar esperanza. La fuerza de la comunidad está en que no estamos solos. Que detrás de cada pantalla hay alguien que te entiende, que ha sufrido, que ha luchado, y que también ha decidido elegir su paz antes que el dolor. Y tú puedes ser esa luz para alguien más. Si alguna vez elegiste tu paz antes que seguir soportando el dolor de ser menospreciado, te invito a suscribirte al canal. Aquí celebramos el coraje de quienes deciden no rendirse, de quienes eligen levantarse una y otra vez, sin importar las circunstancias. Suscribirse es más que un clic, es formar parte de una familia que te acompaña en cada paso de tu renacer. Porque cada historia real merece ser contada, escuchada y valorada. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias que, como esta, hablan de la vida real, de la lucha, del amor propio y de la esperanza. Historias que nos recuerdan que el dolor no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Que cada video es una oportunidad para aprender, para sentir y para conectarnos con personas que, como tú,
han decidido no dejarse vencer. Estar atentos a estas historias es cuidarnos y fortalecernos juntos. Además, compartir este video puede ser un acto de amor hacia alguien que está pasando por un momento difícil. A veces, solo hace falta que alguien sepa que no está solo para encontrar el impulso para seguir adelante. Tú puedes ser ese puente, ese apoyo silencioso que llega en el momento justo. Al compartir, estás ayudando a crear una red de solidaridad y empatía que puede cambiar vidas, incluso la tuya. Quiero que sientas que este canal es un refugio seguro, donde cada palabra, cada historia y cada emoción es bienvenida. Que aquí no hay espacio para el juicio ni la indiferencia, sino para la comprensión y el respeto. Porque sabemos que detrás de cada historia hay un ser humano con sueños, heridas y una inmensa capacidad de resiliencia. Y juntos, podemos construir un espacio donde esa fuerza colectiva nos impulse hacia adelante. Si te animas, puedes también dejar un me gusta para apoyar este tipo de contenido que busca sanar, empoderar y crear conciencia. Cada like es un voto por la dignidad, por la esperanza y por el amor propio. Es un recordatorio de que, aunque la vida nos golpee, siempre podemos elegir levantarnos y seguir escribiendo nuestra historia con valentía. Y aquí, en este canal, celebramos cada una de esas decisiones. Por último, te invito a que no solo seas un espectador, sino un participante activo. Comenta, comparte tus pensamientos, haz preguntas, conecta con otros. Porque una comunidad crece cuando cada uno aporta su luz y su voz. Y tú tienes mucho que aportar. Tu historia puede ser el faro que alguien necesita para no perder la esperanza. Juntos, somos más fuertes. Juntos, podemos transformar el dolor en fuerza y el rechazo en amor propio. Así que aquí te espero, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a escucharte. Porque este espacio es para ti, para mí, para todos los que alguna vez sintieron que no tenían un lugar. Y hoy, más que nunca, quiero que sepas que aquí sí tienes un hogar. Un lugar donde tu historia importa, donde tu voz es valorada y donde tu paz es la prioridad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en los comentarios. Mientras la música suave comienza a llenar el ambiente, se siente una calma que llega después de la tormenta. El ritmo pausado y las notas delicadas invitan a respirar hondo, a dejar que las emociones fluyan sin prisas. La historia que acabamos de escuchar se queda vibrando en el corazón, como una semilla que acaba de ser plantada. Porque el cierre no es solo el fin de un relato, sino el inicio de una reflexión profunda que invita a mirar dentro de nosotros mismos. La cámara lentamente desenfoca el escenario, alejándose de la casa que se reconstruyó con tanto esfuerzo y dedicación. Subimos la mirada hacia el cielo, ese vasto espacio que parece contener todas las posibilidades. El azul se mezcla con pinceladas de naranja y rosa del atardecer, como una pintura que nos recuerda que después de cada día hay una nueva oportunidad. El desenfoque ayuda a que la imagen sea más que visual, es un símbolo de transición, de dejar atrás lo que duele para encontrar lo que nos sana. En la pantalla, aparece el texto, a veces, perder un hogar, es la forma más sabia de encontrarte a ti misma. Estas palabras no solo resumen la historia, sino que abren una puerta para que cada espectador interprete su propio camino de pérdida y encuentro. Porque, en el fondo, el hogar más importante no es un lugar físico, sino ese espacio interno donde reside nuestra paz y nuestra verdad. Y a veces, solo perdiendo lo externo podemos descubrir esa riqueza interna. La música suave se combina con un leve sonido de viento que acaricia las hojas, como un susurro de la naturaleza que acompaña la sanación. Ese sonido es una invitación a la contemplación, a conectar con ese silencio que a veces necesitamos para escucharnos a nosotros mismos. La calma que inunda esta escena es la misma calma que la protagonista ha logrado encontrar después de atravesar el dolor y la traición. Una calma que nace del amor propio y la aceptación. Mientras la cámara sigue enfocando el cielo, el tono emocional se eleva sutilmente, sin perder la delicadeza. Es un recordatorio de que el proceso de renacer no es lineal ni fácil, pero sí hermoso y transformador. Que cada cicatriz tiene su valor, que cada lágrima vertida abre espacio para la esperanza. Y que al final, esa esperanza es la luz que nos guía a pesar de las sombras. Porque la vida siempre da nuevas oportunidades para reconstruirnos.